En marzo de 2026, las autoridades federales estadounidenses liberaron de prisión a un anciano de 74 años después de 10 años de encarcelamiento. Él no mató a nadie, no robó bancos, ni traficó armas. Lo encarcelaron porque se negó a responder a la pregunta de dónde estaban las 500 monedas de oro de un barco naufragado, valoradas en decenas de millones de dólares. Cada día en prisión le costaba una multa de $1,000. Su salud empeoraba, los abogados se iban turnando y él seguía guardando silencio. Las monedas nunca se encontraron. Hola, pero amigo, estás en el canal Kirtop. Hoy vas a conocer la historia de unos granjeros de Nebraska que empezaron a encontrar enormes espirales de piedra en sus campos, y durante 40 años ningún científico pudo explicar de dónde venían. También te contaré sobre una ciudad medieval entera que se hundió bajo el agua, junto con sus calles y su cementerio, y que sigue ahí hasta hoy. Te voy a contar sobre una cueva en las montañas de Perú. Después de lo que vieron ahí, los militares prohibieron el acceso. Mira el video hasta el final para que no te pierdas nada. ¿Encontraron los restos de D'Artagnan? El verdadero D'Artagnan se llamaba Charles de Batz de Castlemore, y realmente existió. Sirvió en los mosqueteros reales bajo Luis XIV. Fue un allegado del rey y murió en 1673 durante el asedio de Maastricht en los Países Bajos. Según fuentes históricas, lo mataron directamente en el campo de batalla. El cuerpo fue enterrado en algún lugar de la ciudad, pero nadie registró el lugar exacto, o los registros simplemente no se conservaron. Durante casi 400 años casi nadie sabía nada sobre su tumba, y fue durante los trabajos de restauración en una de las antiguas iglesias de Maastricht cuando los trabajadores se toparon con un esqueleto. En la zona del pecho se encontraron fragmentos de una bala de mosquete. Junto al cuerpo había una moneda francesa, y la antigüedad de la tumba, según todos los indicios, coincide con la fecha de la muerte de D'Artagnan. Ahora las muestras de ADN han sido enviadas para su análisis, y todavía no hay una confirmación oficial. La ciencia no se apresura a hacer declaraciones contundentes sin pruebas definitivas, pero los investigadores dicen que hay demasiadas coincidencias como para considerarlo una casualidad. Piensa en esto. Alejandro Dumas creó a sus mosqueteros en 1844, 170 años después de la muerte de la persona real. La novela se convirtió en una de las más leídas del mundo. Miles de millones de personas conocen el nombre de D'Artagnan por películas, series y obras de teatro, y aún así, nadie sabía dónde estaban sus restos. Hasta el año pasado. Si te has encontrado con una historia similar, un hallazgo casual que resultó ser un gran descubrimiento, escríbelo en los comentarios. Sería interesante hacer un video completo sobre esas historias. Un reloj Rolex en el fondo del océano. El verano pasado, el surfista australiano Matt Cadigy buceaba cerca de la costa de Nusa en busca de algo interesante en el fondo. Normalmente ahí se encuentran aletas perdidas, máscaras de snorkel y otros desechos de playa. Pero esta vez en el fondo había un reloj, un Rolex Submariner, uno de los modelos más icónicos de la marca suiza, y con un valor de alrededor de $20,000, y lo más interesante es que seguían funcionando. Habían estado en el fondo del océano. Varios años y seguían funcionando. En la tapa trasera, Matt encontró una inscripción. Entregado en 1971, la mayoría de las personas en su lugar simplemente habrían vendido el hallazgo. Pero Matt empezó a buscar al dueño a través de las redes sociales, y lo encontró bastante rápido. Un hombre llamado Rick se puso en contacto y contó que ese reloj se lo regaló su padre hace más de 50 años por ganar una regata de vela. Rick no se separó del regalo en toda su vida hasta que lo perdió en el océano en 2019, hace algunos años. Luego, un buzo casual encontró el reloj y volvió a manos de su dueño en perfecto estado. La expresión fiable como un reloj suizo cobró un significado completamente nuevo. Esto se conservó durante 20 millones de años. A mediados del siglo XIX, los granjeros del condado de Sioux, en Nebraska, empezaron a notar cosas extrañas justo en sus campos. Del suelo sobresalían espirales de piedra, enroscadas perfectamente como un sacacorchos, del grosor de un brazo humano y algunas más altas que una persona. Nadie entendía qué eran ni de dónde habían salido. Y bastante rápido, la gente empezó a llamarlas sacacorchos del diablo, porque simplemente no había una explicación lógica. En 1891 finalmente llegó un científico para investigarlas, el geólogo Erwin Barbour. Él estudió las muestras y descubrió que las espirales eran fósiles, tubos llenos de arena con paredes fibrosas de origen claramente biológico, pero no pudo entender exactamente de qué se trataba. La primera teoría fue sobre esponjas de agua dulce gigante, la cual parecía lógica hasta que los geólogos notaron que la roca alrededor de los sacacorchos no se parecía en nada al fondo de un antiguo lago. Se parece más a una estepa seca. Barbour cambió a la teoría de que eran plantas fosilizadas.
Pero entonces todos notaron los huesos. Dentro de la espiral había huesos de pequeños roedores, y ni siquiera en el período Cretácico las plantas arrastran roedores hacia su interior. En 1893, dos científicos de manera independiente llegaron a la misma conclusión. Eran madrigueras, antiguas madrigueras que se llenaron de arena y se fosilizaron. Barbour no se rendía y decía que la forma era demasiado perfecta para ser la vivienda de algún animalito, que no excavan con tanta perfección. La disputa finalmente se resolvió gracias a los arañazos en las paredes internas, huellas de garras que alguien dejó cuando la tierra aún estaba blanda y húmeda. En 1905 identificaron al culpable. Resultó ser Paleocastor, un castor antiguo del tamaño aproximado de una marmota, que vivió aquí hace 20 millones de años, con colas cortas, orejas pequeñas y unos dientes frontales increíblemente largos que crecían rápidamente para no desgastarse por la excavación constante. Este animalito se apoyaba con las patas traseras en el eje central y literalmente se atornillaba en la tierra. De ahí la espiral perfecta. A una profundidad de aproximadamente 1 metro, la madriguera se expandía en cámaras laterales para dormir y criar a las crías, a veces con cavidades separadas que los científicos consideran como baños o depósitos de agua, y la entrada en espiral protegía de los depredadores. Es fácil meter la pata en una madriguera recta, pero en una en espiral es mucho más difícil. Los paleocastores desaparecieron cuando el clima del planeta se volvió seco y caluroso, y los bosques dieron paso a llanuras interminables. Pero sus madrigueras todavía sobresalen de las colinas en el Parque Nacional de Nebraska, 22 millones de años después, con una forma tan perfecta que un geólogo de renombre mundial no pudo entender qué era eso durante 40 años. Extrañas marcas en las piedras. La isla sueca de Gotland se encuentra en el mar Báltico, y si te alejas de los lugares turísticos y miras cuidadosamente bajo tus pies, empiezas a notar algo extraño. Hay arañazos profundos en las piedras, largas, rectas, claramente hechas por alguien, y no hay una ni dos, sino miles de estas marcas por toda la isla, en rocas, en acantilados, en bloques de piedra individuales. Además, en algunos lugares hay literalmente decenas de ellas en una sola piedra, y justo al lado no hay ninguna. Cuando se empezó a hablar en serio de esto en el siglo XIX, lo primero que se pensó fue que aquí afilaban armas. Las islas del Báltico eran un centro de comercio de espadas y hachas, y las marcas de afilado en la piedra parecían una explicación lógica, pero bastante rápido se descubrió que el tamaño y la forma de estos arañazos simplemente no servían para afilar. Ninguna espada ni ningún hacha de esa época cabría en estos surcos tan estrechos. Y lo más extraño es que nunca se encontró ningún residuo de trabajo junto a estas piedras, ni virutas de metal, ni fragmentos de hojas. Absolutamente nada que indicara que aquí alguna vez se afiló algo, y luego se descubrió algo interesante. Surcos iguales existen en Noruega, Finlandia y Francia. Allí los llaman polissoirs y los datan del Neolítico, de la misma cultura que construía dólmenes y erigía menhires. Se han encontrado huellas similares en Australia e India. En todo el mundo se encuentran rastros parecidos en piedra, y eso ya de por sí es extraño. Las mismas marcas hechas por personas que no podían conocerse entre sí. Pero en ningún lugar del mundo hay tantas como en Gotland. Los científicos han contado allí más de 3.600 de esas huellas. Algunas están directamente en las rocas, otras en piedras sueltas esparcidas por toda la isla. Los científicos han propuesto varias teorías. La primera es astronómica. Muchas de las ranuras están orientadas hacia el Sol o la Luna. Es posible que fuera una forma de rastrear el tiempo y las estaciones. La segunda teoría es ritual. Los signos simbólicos están relacionados con cultos de fertilidad o de la muerte. Y, finalmente, la teoría práctica. El pulido de postes de madera o herramientas de hueso cuyas huellas simplemente no se conservaron. Ninguna de las teorías explica por qué la misma forma aparece entre personas de diferentes continentes que no podían conocerse entre sí. ¿Por qué en algunos lugares hay decenas de surcos y cerca no hay ninguno? ¿Y para qué gastar tanto esfuerzo en calizas tan duras? Hay 3.600 surcos en una sola isla y aún no hay respuesta. ¿Y tú qué piensas que es? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saber cuáles son sus teorías. Guerras de guerreros bebés. En el sur de Italia, en el municipio de Pontecagnano Faiano, los constructores empezaron a excavar un hoyo en una antigua fábrica de tabaco y llamaron a los arqueólogos. Ellos llegaron y descubrieron 34 tumbas de los siglos IV al III a.C. dejadas por los samnitas, un antiguo pueblo italiano que luchó durante varios siglos contra Roma y finalmente fue absorbido por ella. Por sí solas, las tumbas samnitas se encuentran regularmente en la región, y eso no tiene nada de sensacional. Pero cuando empezaron a examinar el contenido, un detalle no les dejaba en paz. 15 de las 34 tumbas pertenecen a niños, desde recién nacidos hasta 10 años, lo cual ya de por sí es raro. Las sepulturas infantiles se conservan peor,
Pero eso no es lo principal. En varias tumbas infantiles encontraron cinturones de bronce, anchos y bien conservados. Para los samnitas, estos cinturones eran símbolo de un hombre adulto guerrero. Se los ponían como símbolo de estatus y pertenencia a la clase militar. Para un niño de 5 años, ese cinturón no es de su talla, ni de su edad, ni tiene sentido. Entonces, ¿por qué está en una tumba infantil? Los científicos proponen dos explicaciones. La primera, el cinturón era un símbolo de lo que ese niño debía llegar a ser. Murió antes de tiempo, pero sus padres lo enterraron como a un guerrero, como si le hubieran dado en la muerte lo que no alcanzó a recibir en vida. La segunda explicación es aún más interesante. Es posible que entre los samnitas existiera la costumbre de iniciar a los niños como guerreros desde muy temprana edad, mucho antes de que pudieran sostener un arma, algo así como un juramento desde la cuna. Ninguna de las versiones está comprobada, pero ambas hablan de lo mismo. Estas personas veían la infancia de una manera completamente diferente a la nuestra. En las tumbas masculinas hay puntas de lanzas y jabalinas. En las femeninas, anillos y adornos. Todas las sepulturas están dispuestas en grupos familiares, una junto a la otra. 34 tumbas, y en la mitad de ellas hay niños con cinturones de guerreros adultos, sobre huesos pequeños. Una ciudad entera en el fondo del lago. Kirguistán, el lago de montaña Issyk-Kul, uno de los más grandes del mundo. Casi 200 kilómetros de largo, rodeado por las cordilleras de Tian Shan. No se congela ni siquiera en invierno debido a su salinidad y profundidad. En los años 2023 y 2024, un grupo de buzos e investigadores examinó la zona submarina cerca de la orilla. Y lo que describieron en el informe de la expedición suena como la trama de una película de aventuras. En el fondo del lago hay calles, edificios de ladrillo y complejos de hornos. Debajo de una capa de arena suelta hay una capa cultural bien conservada. Literalmente está impregnada de huellas de actividad humana. Fragmentos de cerámica, huesos de animales, escoria de la fundición de metales. Junto a las construcciones se encontraron una necrópolis musulmana de los siglos XIII y XIV, un cementerio de 300 por 200 metros, ordenado y bien conservado. La gente vivía aquí, comerciaba, enterraba a sus muertos. Y luego llegó el agua y cubrió toda la ciudad. La región del Tian Shan es sísmicamente activa, y los geólogos relacionan la inundación con un gran terremoto del siglo XV. La orilla se hundió, el nivel del agua subió y la ciudad desapareció. Al parecer, hubo pocas víctimas. La gente logró irse a tiempo. Después de eso, las orillas y el lago Issyk-Kul siguieron siendo utilizadas por las tribus nómadas. Pequeñas aldeas siguen estando aquí hasta hoy. Pero esto es lo importante. Alrededor de este lago durante siglos pasaron rutas comerciales de la Ruta de la Seda. La ruta principal iba desde el valle de Chu a través del paso Bedel hacia China. Y el lago Issyk-Kul no era solo un lago. Era un cruce donde se encontraban comerciantes de decenas de países. Por aquí pasaban sedas, especias, metales e ideas. Y este punto comercial, en una de las principales rutas del mundo medieval, ahora yace a varios metros bajo el agua, junto con calles, hornos y un cementerio. Las excavaciones submarinas apenas han comenzado, y los investigadores dicen que la capa cultural bien conservada promete muchos más hallazgos. Nadie sabe aún exactamente qué más se encuentra allí. 460 años en el fondo del Báltico. En 1563, el rey sueco Erik XIV construyó un barco que debía cambiar el equilibrio de poder en el Báltico. Mars, 48 metros de largo, 1.800 toneladas, 107 cañones a bordo. Uno de los primeros gigantes de 3 mástiles en Europa. El buque insignia de la flota que incluso los enemigos temían ver en el horizonte. Daneses y alemanes entendían que en una batalla abierta contra un barco así, no tenían ninguna oportunidad. El 30 de mayo de 1564, el Mars entró en combate con la flota danesa-alemana. El primer día fue para los suecos. Su artillería literalmente arrasaba todo a su paso. Pero al segundo día el clima empeoró. El escuadrón sueco se dispersó, y el enorme Mars quedó solo contra toda una escuadra. Los barcos alemanes eligieron una táctica inteligente. No se acercaron a los cañones, y empezaron a bombardear la cubierta del buque insignia con proyectiles incendiarios. Una mezcla de azufre, resina y salitre. Mientras los suecos apagaban el incendio, unos 300 abordadores de Lübeck y Dinamarca abordaron el barco. Y en pleno apogeo de la pelea cuerpo a cuerpo, el fuego llegó al polvorín. La explosión fue tan fuerte que la proa del barco se encontró a 40 metros del casco principal. Junto con el Mars, se hundieron entre 700 y 800 suecos y varios cientos de alemanes. El barco que debía cambiar la historia del Báltico sirvió exactamente un día de combate. El barco permaneció en el fondo del Báltico durante más de 460 años y se conservó en un estado sorprendentemente bueno. Agua fría y salobre, corriente débil. Y lo más importante, en el mar Báltico no hay gusanos barrenadores que destruyen los cascos de madera en otros mares. Los científicos encontraron allí cañones de bronce deformados por la explosión, granadas incendiarias,
garfios de abordaje que antes solo se veían en pinturas antiguas, y huesos con marcas de sables. El mar Báltico conservó no solo un barco, sino una imagen completa de una batalla naval del siglo XVI, con todos los detalles que normalmente la historia no preserva. Huevos de 3 tipos de criaturas. En el estado brasileño de São Paulo, ya en 2004 encontraron un lugar muy interesante, pero las excavaciones serias comenzaron solo en 2021, y esto es lo que encontraron allí. 3 puestas de huevos con una antigüedad de entre 66 y 105 millones de años, es decir, de la época de los dinosaurios. El primer nido tenía 15 huevos, el segundo 21 y el tercero 47 huevos en una sola puesta. Nunca antes se había encontrado algo así en ninguna parte del mundo en toda la historia de la paleontología. Los huevos pertenecen a Crocodilomorphos, un antiguo grupo de reptiles al que pertenecen los antepasados de los cocodrilos modernos. Tienen forma elipsoide y extremos romos. El grosor de la cáscara es de 0.3 a 0.8 milímetros. La alta porosidad indica que los huevos se desarrollaban en un ambiente húmedo y pantanoso. Pero lo más interesante no son los huevos en sí, sino el lugar. Las 3 puestas se encuentran en la misma capa geológica. Eso significa que fueron depositadas al mismo tiempo, y están dispuestas de tal manera que indica una anidación colonial. Junto a las puestas de Crocodilomorphos se encontraron rastros de nidos de dinosaurios terópodos depredadores y aves antiguas. Diferentes especies de reptiles anidaban aquí al mismo tiempo. Imagina un pantano hace 100 millones de años, en un solo lugar, literalmente a pocos metros unos de otros. Al mismo tiempo ponen huevos reptiles parecidos a los cocodrilos, dinosaurios depredadores y las primeras aves. Criaturas completamente diferentes que en otra situación simplemente se habrían comido entre sí. Pero aquí cada uno está ocupado con su propio nido y no molesta al vecino. Los científicos todavía no entienden por qué precisamente este lugar atraía a todos juntos. Tal vez era la temperatura especial del suelo, tal vez algo más. Pero el hecho es que esto era algo así como una sala de maternidad común para varias especies al mismo tiempo. Y este lugar permaneció intacto bajo tierra durante 100 millones de años hasta que finalmente comenzaron a excavarlo. Un dios desconocido del antiguo Egipto. Aquí tienes un nombre que probablemente no hayas escuchado. Pelusio, una antigua ciudad egipcia en la frontera oriental del delta del Nilo. La primera línea de defensa de Egipto contra las invasiones del este, y al mismo tiempo una gran ciudad portuaria por la que pasaron todos, persas, griegos, romanos y árabes. Quien controlaba Pelusio, controlaba la entrada a Egipto. Hoy este lugar se llama Tel el Farama. Y los arqueólogos egipcios han estado excavando aquí durante 6 años. Recientemente encontraron allí un templo circular con una enorme piscina en el centro. Tiene 35 metros de diámetro, más o menos como la mitad de un campo de fútbol. La piscina estaba conectada por un canal con uno de los brazos del Nilo, y el agua llegaba sola, turbia y rica en limo. Alrededor de la piscina había toda una red de canales y depósitos para controlar el flujo de agua. Y justo en el centro había una plataforma cuadrada, sobre la cual probablemente se alzaba una gran estatua de una deidad. ¿A quién estaba dedicado este templo? Al dios llamado Pelusio, tan poco conocido que la mayoría de los historiadores nunca han oído hablar de él. Su nombre supuestamente proviene de la palabra griega pelos, que significa lodo, barro, arcilla. Es decir, es el dios del limo del Nilo, símbolo de fertilidad y renovación. Cada año el Nilo se desbordaba y dejaba en las orillas una capa de limo fértil, sin la cual Egipto simplemente no habría sobrevivido. Y a este dios le construyeron un templo circular con una piscina viva, que respiraba junto con el río. La arquitectura del templo muestra huellas de varias culturas al mismo tiempo. El diseño egipcio, las proporciones griegas, los detalles romanos, lo cual es bastante esperado para una ciudad en el cruce de civilizaciones. El templo se utilizó desde el siglo II a.C. hasta el siglo VI después de Cristo, casi 800 años, sobreviviendo al cambio de los Ptolomeos a Roma y de Roma a Bizancio. Lo encontraron usando un satélite y equipo especial que escanea la Tierra como un rayo X y muestra lo que hay dentro sin necesidad de excavar. El escaneo mostró un edificio grande a varios metros de profundidad. Luego hicieron una pequeña excavación de prueba y vieron paredes de ladrillo, amuletos con imágenes de dioses egipcios y un escarabeo con el nombre del faraón Tutmosis III, quien vivió 1000 años antes de la construcción de este templo, pero fue venerado como santo durante mucho tiempo después de su muerte. Durante casi 800 años, esta piscina se llenó con agua del Nilo. La gente venía aquí a rezar, traía amuletos para llevar puestos, y luego todo fue cubierto por arena y permaneció así durante otros 1500 años, hasta que un satélite lo observó desde arriba. Nuevos hallazgos en Egipto. Ya que estamos en Egipto, aquí va otra historia. Y es importante no tanto por lo que encontraron, sino por cómo lo encontraron. Buto o Tel el Faraín
la colina de los faraones al norte del delta del Nilo, un lugar con una historia de 6.000 años. Aquí estuvo uno de los principales centros religiosos del Egipto predinástico. Aquí veneraban a la diosa cobra Uadiet, la protectora del Bajo Egipto, la misma cobra que el faraón llevaba en su corona. El problema de Buto es que este lugar es casi imposible de excavar con métodos convencionales. Durante 6.000 años, nuevos edificios se construyeron sobre los antiguos. Se formó una especie de pastel de capas de depósitos culturales, cubierto por aguas subterráneas. Y clavar la pala significa no saber a qué capa vas a dar y qué podrías destruir. Los científicos egipcios decidieron no excavar a ciegas, sino primero ver qué hay realmente ahí. Usaron satélites y equipo especial que escanea la Tierra como un rayo X y muestra objetos ocultos sin tocar el suelo. La imagen resultó ser muy clara. A varios metros de profundidad hay un edificio de aproximadamente 25 por 25 metros. Entonces hicieron una pequeña excavación de prueba en un lugar específico y vieron exactamente lo que esperaban: paredes de ladrillo, amuletos y objetos rituales. Por los hallazgos, el edificio fue fechado aproximadamente en el siglo VII antes de nuestra era. Lo más importante aquí no es el hallazgo en sí, sino que ahora se puede hacer un mapa de todo lo que hay bajo Buto antes de siquiera tocar la tierra. No excavamos y miramos, sino que primero miramos y luego decidimos dónde excavar. Y eso lo cambia todo, porque bajo el delta del Nilo hay miles de lugares así, la mayoría de los cuales se están destruyendo ahora mismo por el aumento del nivel freático y la construcción. Los perros son como miembros de la familia. Perú, costa norte. Asentamiento de Castillo de Guarmey, uno de los centros del Imperio Wari, que existió aproximadamente desde el año 600 hasta el 1050 de nuestra era, varios siglos antes de los incas. Los científicos estudiaron aquí las sepulturas y entre los huesos humanos encontraron huesos de animales. 341 huesos, al menos 20 individuos de diferentes edades, desde cachorros hasta animales adultos. No hay rastros de despiece aquí. Estos perros no se comían, se les enterraba. Entre los huesos identificaron a 3 individuos con ausencia congénita de premolares, un rasgo que en los actuales perros sin pelo peruanos está relacionado con una mutación genética que también es responsable de la falta de pelaje. Por esta característica, los científicos concluyeron que se trataba precisamente de perros sin pelo peruanos, esa misma raza que ahora los turistas fotografían en Lima. Antes de este hallazgo, la única prueba de la existencia de la raza en el Imperio Wari era una vasija de cerámica con la imagen de un perro sin pelo. Pero lo más interesante es otra cosa. El análisis isotópico de los huesos mostró que, cuando eran cachorros, estos 3 perros se alimentaban igual que los niños de familias nobles Wari. La misma composición química, los mismos alimentos. Literalmente los alimentaban como a los niños de familias nobles. Y cuando el dueño moría, el perro se iba junto con él. En una tumba, el perro tenía una pata amputada mientras aún estaba vivo. Los científicos creen que esto era parte de un ritual, una preparación del animal para el papel de guardián de la tumba. A otro perro lo enterraron junto a un adolescente y a un tercero junto a un artesano, en cuya tumba estaban todas sus herramientas de trabajo. Para la gente de Wari, el perro era un miembro de la familia en el sentido más literal. Comía de la misma mesa que su dueño, vivía a su lado toda la vida y lo acompañaba después de la muerte. Y todo esto lo sabemos gracias a los huesos de una tumba de hace 1000 años. Antes de este hallazgo, nadie siquiera podía imaginar que esta raza de perros existía en aquellos tiempos. Olvidó dónde escondió las monedas. En 1988, el ingeniero y oceanógrafo estadounidense Tommy Thompson hizo lo que todos los buscadores de tesoros del mundo sueñan con hacer. Encontró un barco hundido con oro. El vapor SS Central América se hundió en 1857 durante un huracán frente a las costas de Carolina del Sur. A bordo había toneladas de oro extraídas en las minas de California durante la fiebre del oro y enviadas al este del país. El valor total de la carga hoy se estima aproximadamente en $500 millones. Thompson desarrolló un robot de aguas profundas especialmente para esta búsqueda. Encontró el lugar del naufragio a más de 2 kilómetros de profundidad, recuperó la mayor parte del tesoro y en el año 2000 vendió un lote de oro por $52 millones. Y luego se descubrió que 161 inversionistas que invirtieron más de $22 millones en el proyecto no recibieron ni un centavo. Y que del inventario desaparecieron 500 monedas de oro rarísimas, que los coleccionistas valoran en decenas de millones de dólares. Porque el oro de un barco hundido del siglo XIX no es solo oro, es historia y rareza, por la que en una subasta se paga decenas de veces más que su valor en metal. En el año 2012, cuando el caso empezó a oler a juicio, Thompson desapareció. Lo buscaron durante 3 años y lo encontraron en un hotel de Florida. A todas las preguntas sobre el destino de las monedas, él tenía una sola respuesta: no recuerda dónde están.
afirmaba que la registró a nombre de otra persona en Belice y que por problemas de memoria hace mucho perdió la pista. El tribunal aplicó una medida poco común. Lo encarcelaron no por un delito, sino por negarse a responder una pregunta, sin un plazo específico y sin fecha de liberación. Simplemente te quedas ahí hasta que hables. Thompson estuvo encarcelado durante 10 años pagando una multa de $1,000 diarios. Su salud empeoraba cada vez más, pero él seguía guardando silencio. En marzo de 2026 lo liberaron por razones médicas, porque ya no era posible mantener a un anciano ahí por más tiempo. Tiene 74 años, las 500 monedas nunca se encontraron, y por lo visto, desde el principio, pensó que 10 años de silencio le convenían más que cualquier otra opción. Y parece que tenía razón. ADN de seres vivos del espacio. ¿De dónde vino la vida? Una pregunta que la humanidad ha estado buscando responder desde que aprendió a hacer preguntas. En el año 2020, la sonda japonesa Hayabusa 2 regresó a la Tierra con muestras del suelo del asteroide Ryugu, una pequeña cápsula con unos cuantos gramos de material y varios años de análisis. El resultado se anunció recientemente y resultó ser inesperado incluso para los científicos que lo esperaban. En las muestras de Ryugu encontraron precisamente esas moléculas de las que está compuesto el código genético de cualquier ser vivo en la Tierra. Todo lo necesario para registrar y transmitir información sobre la vida. No algo parecido, no sustancias orgánicas al azar, sino exactamente esos mismos bloques de construcción de los que está hecha cualquier célula viva. Además, amoníaco, que también se considera una de las sustancias clave para el origen de la vida. Ryugu no es el único asteroide de este tipo. Científicos estadounidenses estudiaron otro asteroide, Bennu, y encontraron lo mismo allí. Esto indica que moléculas similares se forman en el espacio por sí solas, en el frío absoluto y el vacío, sin ninguna de las condiciones que consideramos necesarias para la vida. Hace 4.000 millones de años, asteroides caían constantemente sobre la joven Tierra, y seguramente entre ellos había algunos como Ryugu. Es posible que la vida en nuestro planeta no se haya originado aquí desde cero, sino que haya llegado ya formada, como un conjunto de piezas que solo necesitaban ensamblarse en las condiciones adecuadas. Nadie dice que la vida exista en todas partes del universo, eso no está comprobado, pero las moléculas de las que estamos hechos cada uno de nosotros viajan ahora en miles de asteroides, en algún lugar de la oscuridad entre los planetas. ¿Y tú qué piensas sobre la teoría de que somos visitantes en la Tierra y que llegamos aquí desde otros planetas? Escríbelo en los comentarios. Cuevas hechas por el hombre bajo tierra, Inglaterra, Shropshire. Finca Cainton Hall. Si caminas por el campo y miras cuidadosamente al suelo, puedes notar un pequeño agujero en la tierra, más o menos como la entrada de una madriguera de conejo, solo que esta madriguera lleva hacia abajo, a un gran salón subterráneo, luego a otro, y después a todo un sistema de habitaciones hechas por el hombre, talladas en la arenisca roja, con techos abovedados, con nichos y columnas. Oficialmente las cuevas de Cainton datan de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Alguien dedicó un esfuerzo increíble para tallar estos salones. ¿Para qué exactamente? No se sabe. Tal vez para almacenamiento, tal vez como un lugar de retiro, pero la tradición popular ha vinculado este lugar con los templarios, una orden militar católica fundada en el siglo XII que en 200 años se convirtió en la organización más rica del mundo medieval. En 1307 el rey francés Felipe IV arrestó a la dirigencia de la orden, comenzaron las torturas y ejecuciones. La orden fue disuelta, y hasta ahora se desconoce el paradero de los tesoros de los templarios. Por su forma, las salas realmente recuerdan a las capillas románicas. Arcos bajos, cierta simetría, nichos donde podrían haber estado estatuas. En el año 2012, la entrada fue tapiada debido a los vándalos y a las personas que usaban las salas subterráneas para rituales ocultistas. Aquí se encontraron rastros de velas y símbolos diabólicos en las paredes. En el año 2017, un fotógrafo publicó fotos de estas salas desde adentro, y las cuevas rápidamente se hicieron virales en todo Internet. Lo más probable es que simplemente sea un lugar bonito que fue construido en el siglo XIX por algún terrateniente rico con mucha imaginación. Y nunca hubo templarios ahí. Pero esto es lo interesante. Incluso si quitamos todas las leyendas, la pregunta sigue ahí. Alguien hizo un gran esfuerzo para tallar en la roca varias salas ordenadas con arcos y nichos. ¿Por qué precisamente aquí? ¿Por qué de esta manera? ¿Y para qué? Nadie lo sabe con certeza hasta ahora. Figuras de cristal de Perú. Y aquí está la última historia, pero les advierto de inmediato. No hay ciencia oficial aquí, no hay artículos académicos, tampoco hay fuentes confirmadas. Todo lo que vas a escuchar ahora son historias que cuentan personas que aseguran que estuvieron ahí y lo vieron todo. Te lo digo con honestidad. No lo tomes como un hecho, sino como una historia, pero una historia que no se puede simplemente ignorar. En las zonas montañosas de Perú, hay cuevas en las rocas que son de difícil acceso. Según las personas que supuestamente lograron llegar ahí,
En una de las salas de roca hay figuras de aproximadamente 3 metros de altura hechas de cristal de roca transparente, de cuarzo puro, de una resistencia que en la naturaleza es casi imposible en tales volúmenes. Dentro de cada figura se pueden ver canales y estructuras finas que recuerdan a algo vivo, como si dentro de la piedra hubiera vasos o nervios. Y los instrumentos cerca de estas figuras supuestamente captan alguna señal rítmica que proviene del interior. Los habitantes locales llaman a este lugar el Salón de los Conductores Dormidos y lo evitan. Dicen que si lo tocas, se romperá algún tipo de equilibrio. Quienes han ido allí con diferentes equipos cuentan sobre fallas en la electrónica y el comportamiento extraño de los instrumentos. Y en luna llena, según ellos, en la cueva aparece un zumbido tan bajo que no lo sientes con los oídos, sino con todo el cuerpo. Y la señal desaparece en un radio de varios kilómetros. Después dejaron de permitir la entrada. Los militares cerraron el acceso. Nada de esto está confirmado. Es muy posible que esto sea solo una historia que se transmite de boca en boca y cada vez adquiere nuevos detalles. La zona montañosa de Perú es un lugar de difícil acceso. Ahí nacen leyendas fácilmente. Pero esto es en lo que vale la pena pensar. Cada año encuentran algo que ayer parecía imposible. Ciudades inundadas, templos de dioses desconocidos, huellas de personas donde nadie esperaba encontrarlas. Las figuras de cristal, probablemente, son solo una leyenda. Pero la línea entre la leyenda y el hallazgo a veces resulta ser más delgada de lo que parece. Me pregunto, ¿qué tienen en común todas estas historias? Thompson escondió el oro a propósito y se llevó el secreto consigo durante 10 años a la cárcel. El barco se hundió el primer día de la batalla y permaneció allí durante 400 años. Toda una ciudad se hundió bajo el agua en una sola noche después de un terremoto. Los castores antiguos construían espirales perfectas hace 22 millones de años, y nadie lo sospechaba. Y nadie lo supo hasta el siglo XIX. En algún lugar alguien esconde algo, en otro lugar lo pierde, y en otro simplemente lo olvida. Y el tiempo decide por sí mismo si eso será encontrado o no. Y por lo que encontramos cada año, el tiempo todavía está de nuestro lado. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque un nuevo video llegará muy pronto.